Ese día cumplí 61 años y lo único que quería era cenar tranquilo con mi hijo, su esposa y algunos amigos. Nada especial, solo buena comida, buena compañía y quizá un brindis por haber aguantado otro año sin venirme abajo. Pero en vez de eso, terminé la noche en silencio total, viendo como mi único hijo decía en voz alta que se iba a quedar con algo que no le tocaba. Todo empezó normal. Fuimos a uno de esos restaurantes modernos que escogió Ashley, con focos colgando y paredes de ladrillo. Los meseros te decían jefe. Apenas me senté, ella me dio una bolsa de regalo con papel de colores que parecía plumaje. Adentro había un mameluco de bebé que decía, la mejor abuela del mundo. Con una sonrisita muy dulce, me dijo, ya era hora de ir planeando el cuarto del bebé, ¿verdad, Daniel? Él sonrió como si ya lo hubiera practicado y dijo que sí, que además pronto iban a tener más espacio. Me saqué de onda. ¿Más espacio? Ashley se acercó y me dijo, estamos muy agradecidos de que hayas aceptado, Mary. No todas las mamás son tan generosas. Me quedé confundida. No entendía qué se suponía que había aceptado. Antes de que pudiera decir algo, Daniel se paró, golpeó su copa con la cuchara y pidió la atención de todos. Luego dijo en voz alta, como si estuviera en un video, antes de empezar, no olviden dar like y suscribirse, y cuéntenos en los comentarios qué lección de vida deberíamos aprender antes de que sea tarde. Todos rieron, y luego dijo, esta noche no solo celebramos el cumple de mi increíble mamá. También celebramos un gran cambio para la familia. Ashley sacó su celular y empezó a grabar. Nos vamos a mudar al depa de mi mamá, dijo Daniel, feliz. Tiene todo el sentido. Ella ya no necesita tanto espacio y nosotros vamos a tener un bebé. Es un gran regalo, de verdad. Muy generoso. Un brindis por la mujer que lo hizo posible. Todos alzaron sus copas. Yo no me moví. Tenía el tenedor en el aire, colgando de mi mano. Daniel me miró y sonrió demasiado. ¿Verdad, mamá?, me dijo. El ambiente se puso tenso, como si alguien hubiera cerrado una trampa. Ashley me tenía la cámara encima. Todos me veían, esperando que dijera algo. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque me paniqué. Me quedé en blanco, como si me hubieran empujado al escenario de una obra para la que nunca hice audición. Sonreí a la fuerza, tomé un trago de vino y esperé a que todo siguiera. Pero no siguió igual. La plática cambió, pero yo me quedé ahí, con la cara pálida y la comida sabiendo a cartón. Ashley empezó a hablar de cómo iba a decorar el depa, colores, dónde poner la cuna, que iba a quitar las cortinas de viejita. Se rió y me dijo, claro que te vamos a dejar visitarnos. Puedes dejar tus plantitas en el balcón si quieres. Daniel dijo, les vamos a dar tiempo suficiente para que se muden. Sin presión. Pero nadie me había preguntado nada. Ya lo habían decidido, lo anunciaron como si fuera lo más normal del mundo, frente a mis amigos, que mi casa, el lugar donde viví con mi esposo por 30 años, donde lloré, dormí. Arreglé con mis propias manos cuando se rompió una tubería, ahora iba a ser el cuarto del bebé. Me disculpé en medio del postre. Daniel me miró como si estuviera exagerando, pero solo le dije que no me sentía bien. Ashley quiso pedirme un coche por app, pero le dije que no. Caminé 3 cuadras con tacones que no usaba desde hace años, hasta que los pies me dolían horrible y me ardía el pecho. Pero necesitaba moverme para que mi cabeza dejara de dar vueltas. Cuando llegué a casa, ya no se sentía como mi hogar. No se sentía seguro, ni mío. Cerré la puerta con llave y volví a revisar varias veces. Sus voces no dejaban de sonar en mi mente. Ashley burlándose de mis cortinas, Daniel diciendo que yo ya no necesitaba tanto espacio. Las fotos de mi esposo seguían en el estante, pero ya no se sentían como recuerdos, más bien como advertencias. Me senté en la mesa de la cocina, con las manos sobre la superficie, sin poder moverme por casi una hora. Cuando por fin lo hice, abrí un cajón que no tocaba desde hacía meses. Ahí estaban las carpetas de mi esposo, con papeles legales, testamentos, números de emergencia. La última vez que los vi fue justo después de su funeral. Encontré algo que ya se me había olvidado,
Un documento de poder legal que firmé hace 2 años cuando estuve en el hospital con neumonía. Ahí venía el nombre de Daniel. Sentí que el estómago se me volteaba. Le mandé mensaje a mi abogado a medianoche para preguntarle si ese poder seguía siendo válido. Por la mañana me contestó, si no lo revocaste, sí. Necesitamos hablar. Y ahí me cayó el 20. Daniel no estaba suponiendo nada. No estaba preguntando. Estaba llevando a cabo un plan. Esa noche no dormí nada. Me pasé horas viendo su cara mientras daba el anuncio y brindaba. La forma en que me miró no fue con cariño ni con duda. Fue como si yo fuera un cheque que estaba cobrando. Me senté en el sillón, bien envuelta en mi bata, viendo al vacío, mientras en mi cabeza seguía sonando la voz de Ashley. Estamos muy agradecidos de que hayas aceptado. Pero yo nunca acepté. No lo dije con palabras, ni con la mirada, pero tampoco lo detuve. Dejé que la escena siguiera. Ese fue mi error. Y ahora ya se estaba saliendo de control. En la mañana, cuando revisé el celular, Ashley ya había subido un video en cámara lenta, una toma panorámica. Subieron un video de mi sala con música acústica suave, diciendo que este era el inicio de un nuevo capítulo para la familia. Se despedían de la casa de la abuela y le daban la bienvenida a nuestro nuevo hogar. Ahí estaba mi sillón, mis repisas, mi ventana con las cortinas de encaje. Había 37 comentarios. Todos diciendo cosas como, qué bonito detalle, seguro está muy feliz, qué orgullosa debe estar. Seguí bajando hasta que sentí que ya no podía ni respirar. Daniel ya me había mandado por correo un plan de transición, con una lista de cosas que querían sacar antes de que terminara el mes, fechas sugeridas para la mudanza. Y hasta un enlace a un tablero de Pinterest que se llamaba Estética Neutra para el cuarto del bebé. Había fotos donde mi recámara se veía convertida en un espacio con cuna y una mecedora. Yo ni siquiera había dicho nada desde la cena. No dije que sí, pero ellos ya actuaban como si sí. Llamé a mi abogada antes de las 9 de la mañana. Apenas mencioné el nombre de Daniel y el poder legal viejo, su tono cambió. Me dijo, tienes que venir hoy mismo. Me vestí como si fuera a dar batalla, pantalones bien planchados, camisa con cuello, zapatos que hacían ruido al pisar. Me llevé todas las carpetas, escrituras y papeles viejos que encontré. Ella los revisó en silencio, con la boca apretada. Nunca cancelaste este documento, Mary, me dijo. Técnicamente, él tiene permiso de tomar ciertas decisiones por ti si te consideran médicamente incapaz. Pero no lo soy, le dije. Correcto. Pero si un doctor dice que tienes problemas de memoria o te ve confundida, aunque sea en un formulario, él podría usar eso para meterse legalmente. Suena raro, pero pasa, sobre todo en pleitos por casas o herencias. Sentí un hueco en el estómago. Ella me miró por encima de los lentes. Tenemos que cancelar esto ya. Y necesitas tener mucho cuidado con lo que firmas o dices. Todo tiene que pasar por mí, ¿me entendiste? Asentí. Ni siquiera confiaba en mi voz. Cuando regresé a casa en la tarde, mi llave no entraba en la cerradura. Me paniqué, estuve ahí como 2 minutos moviéndola y sudando frío, hasta que me di cuenta de que solo estaba dura por el frío. Me sentí tonta, pero por un segundo pensé que tal vez ya me habían cambiado las chapas. Esa noche no cociné, no limpié. Me senté en la mesa de la cocina y empecé a hacer una lista. Todo lo que le había pagado a Daniel desde que era adulto. Le ayudé con su universidad cuando perdió la beca. Pagué flores y la mitad del banquete en su boda. Le presté dinero para el tratamiento de fertilidad hace 2 años, uno que nunca hicieron. Ni siquiera lo intentaron. Solo dijeron la palabra bebé porque sabían que eso me iba a ablandar. Y ahora esto. Fui a mi cuarto, abrí el closet y saqué unos álbumes viejos que tenía en la parte de arriba. Empecé a ver las fotos. Daniel con su uniforme de béisbol cuando era niño. Ashley en la fiesta de compromiso con esa sonrisa perfecta. Mi esposo y yo brindando con copas de champaña en este mismo departamento. Cerré el álbum. Luego tomé mi celular y le mandé un mensaje de texto a Daniel. Solo decía una cosa. Necesitamos hablar,
y no por anuncios ni tableros de Pinterest. Pasaron 4 horas sin respuesta. Cuando por fin llegó, solo fue un emoji de pulgar arriba. Ahí fue cuando me di cuenta de que ya no me veía como su mamá. Ahora yo era un estorbo. Una puerta cerrada. Un nombre en una escritura. Algo que tenía que quitar del camino. Y él ya no iba a pedir permiso. 3 días después de la cena, alguien metió un sobremanila por debajo de la puerta de mi departamento mientras yo me bañaba. Nadie tocó, nadie timbró, solo se escuchó el papel deslizarse sobre el piso. Ni me di cuenta hasta que salí de la regadera y casi me resbalo con los pies mojados. Abrí el sobre ahí mismo, con la toalla puesta y el corazón latiendo fuerte. Era un documento que se llamaba Precontrato de Transferencia de Propiedad Residencial. Ya tenía mi nombre escrito, también el de Daniel y el de Ashley. Lo único en blanco era el espacio para mi firma. Venía con una nota al frente. Decía, sin prisa. Solo necesito que esté firmado antes del viernes para poder avanzar con los trámites del banco. Gracias otra vez, mamá. Pero esa nota, aunque decía que era de Daniel, claramente no estaba escrita por él. ¿Trámites del banco? Eso quería decir que no era solo un plan. Ya estaban usando mi casa como parte de un trámite oficial. Me senté en el borde de la tina, con el papel escurriendo en mi mano. Le mandé un mensaje a mi abogada, y me devolvió la llamada en minutos. Le mandé una foto del documento. Su voz bajó, seria y firme. Y él está actuando como si esto ya fuera suyo. Si firmas eso, se acabó. Ni lo dejes en la mesa. Destrúyelo. Le dije que lo había dejado en mi puerta. De entonces está dejando rastro, como si tú participaras voluntariamente. No contestes. No escribas nada. Esa noche saqué otra vez el archivador con mis papeles. Estaba decidida a entender todo lo que tuviera mi nombre. Fue cuando lo encontré, un paquete de documentos médicos de hace 2 años, cuando estuve en el hospital por una infección en el pecho. Recordé que firmé varias hojas sin fijarme, con suero en el brazo, estresada. Daniel me lo dio y me dijo, solo firma esto para poder ayudarte con lo del seguro. Yo ni los leí. Solo garabateé mi firma para que me dejara en paz. Entre esos papeles había una autorización limitada que lo nombraba a él como mi representante para temas financieros solo si yo no podía tomar decisiones. Mi abogada lo confirmó esa misma noche. Me dijo: si encuentran aunque sea un médico que diga que pareces confundida o con mala memoria, pueden intentar pelear legalmente para quitarte el control de tus bienes. No es fácil, pero suficiente para congelar tus derechos en un juicio. Y si por accidente yo había respondido algún mensaje o correo diciendo algo que sonara como que estaba de acuerdo, podían usarlo como prueba de consentimiento. Me quedé totalmente quieta. Empecé a recordar esa cena de cumpleaños. Como Ashley sonreía mientras me grababa. Como Daniel hablaba como si todo ya estuviera decidido. Mamá estuvo de acuerdo. Ella nos va a dejar. Dijo que sí. No fue un error. Lo habían ensayado. Lo tenían bien planeado. Estaban contando una historia distinta, una versión de la verdad que inventaron sin mí, a mis espaldas. Y yo los dejé hacerlo. La mañana siguiente me puse las pilas. Congelé mi historial de crédito, aseguré mis cuentas del banco y cancelé cualquier poder legal que Daniel tuviera sobre mí. Lo borré de mis contactos de emergencia. Cambié las contraseñas de mis aplicaciones financieras. Desde ese momento, todo lo dejé por escrito. Tomaba captura de pantalla de cada mensaje. Ya no le contesté más, pero guardé todo lo que me mandó. Esa noche, llamé al administrador del edificio. Le pregunté quién había entrado por la puerta de seguridad la noche anterior. Dudó un momento y luego me dijo: Daniel usó tu llave de repuesto. Y dijo que te estaba cuidando. Yo nunca le pedí eso. Ni siquiera sabía que todavía tenía una copia. Le pregunté si podía cambiar la cerradura. Me dijo que sí, pero tenía que hacer la solicitud por escrito. Así que la hice. Esa misma noche, guardé todos mis documentos importantes en una caja metálica con llave y la metí debajo de mi cama.
Dejé de tomar vino en la cena. Dejé las pastillas para dormir. Necesitaba estar bien despierta, bien clara. Empecé a anotar cada cosa que hablaba o veía con Daniel y Ashley, por si algún día tenía que probar que estoy en mis 5 sentidos. Incluso hice una lista de compras falsa una noche y la pegué en mi diario, solo para dejar prueba de mi letra y la fecha. No era paranoia. Ellos me estaban cazando. No solo querían que les diera mi casa, estaban preparando todo para quitármela sin preguntarme. 2 días después, sonó el timbre. Cuando miré por la mirilla, ahí estaba Ashley. Sonreía como si nada hubiera pasado, con una bolsa de regalo blanca y una bebida de café frío. Mi nombre estaba mal escrito con plumón. Abrí solo un poco la puerta, lo justo para que no pudiera pasar. Solo pensé en pasar, dijo con voz dulce. Quería ver cómo estabas, y te traje tu café favorito, el de crema de avellanas. Intentó darme la bebida, pero yo ni me moví. ¿No mandaste mensaje antes?, le dije. Se rió bajito, como si no fuera importante. Pensé que estaría bien venir a verte. Has estado muy callada. La dejé parada ahí, sin decir nada, esperando que el silencio la hiciera irse. Pero no. En vez de eso, me empujó la bolsa de regalo. Son vitaminas, dijo, con los ojos grandes, como si me contara un secreto. Y vitaminas prenatales. Tenemos fe. Pero tú ya lo sabías, me dijo. Parpadeé. ¿Estás embarazada? Le pregunté. Puso una mano sobre su panza, como si ya se le notara aunque apenas llevara unas semanas. No íbamos a decir nada, pero después de la cena, bajó la mirada y fingió emocionarse. Significó mucho para nosotros que nos dieras tu espacio. Sentimos que fue una señal. Pero yo supe en ese momento que no estaba embarazada. Sus ojos estaban demasiado atentos, demasiado listos. Y más tarde, cuando entró al departamento después de que me hice a un lado un segundo, dejó su bolso en la entrada y fue directo a la cocina. Abrió el refri, sacó un agua mineral y se la tomó sin ni siquiera ver la etiqueta. Nadie que está recién embarazada toma refrescos o cafeína sin pensarlo. No dije nada. Solo la observé. Empezó a caminar por mi casa como si ya fuera suya, diciendo dónde pondría la cuna, cómo pintaría las paredes, que podría tirar el closet del pasillo para abrir más espacio. Yo me quedé parada, como congelada, en un rincón de la sala, escuchándola hablar de mi casa como si fuera un proyecto que estaba por vender. Esta estantería, dijo. Tocando la parte de arriba con los dedos, podríamos donarla, ¿no? Ya se ve viejita. Mi esposo la hizo con sus propias manos hace 31 años. No le respondí. Siguió abriendo cajones, mirando la lavandería, comentando que muebles valía la pena conservar. La seguí en silencio por el pasillo. Probablemente deberíamos convertir este cuarto en el cuarto del bebé lo antes posible, dijo señalando mi cuarto de costura. Ya sabes, antes de que te canses de subir escaleras. Los bebés necesitan un lugar tranquilo, no con tantas cosas por todos lados. Y ahí fue cuando algo dentro de mí tronó. Pero no grité. Solo le pregunté. Ashley, ¿cuándo te dijo el doctor que si estabas embarazada? Parpadeó muy rápido, se dio cuenta de que la había descubierto, y se rió nerviosa. Y es pronto, dijo. Muy pronto para pruebas. Ya. Así que, nada de ultrasonido, ni análisis de sangre. Nos vamos el lunes, dijo de pronto, como si eso lo explicara todo. Pero tú serás la primera en saberlo. Obviamente. Esa palabra me sonó como si me la hubiera aventado en la cara. Vi cómo regresaba a la sala con su agua y revisaba su celular, mientras su bolsa seguía abierta sobre la barra de la cocina. Vi que dentro traía una carpeta amarilla. Esperé a que entrara al baño. Cuando me acerqué, vi que eran copias del plano de mi departamento, con anotaciones de dónde irían los muebles nuevos y una hoja impresa de CEO con el valor de la casa. Estaban preparando todo. No se habían mudado todavía, pero ya estaban soñando con venderlo. Tal vez ya se lo habían prometido a alguien más. Tomé una foto de los papeles, volví a guardar la carpeta sin hacer ruido y me senté en el sillón antes de que ella regresara.
¿Quieres quedarte a cenar? Le pregunté. Se sorprendió un poco, luego sonrió. Y claro, me encantaría. ¿Le marco a Daniel? No, le dije. Solo nosotras. Le serví pasta congelada y vino viejo. La dejé sentirse cómoda, como si todo estuviera bien. La vi irse como a las 8, todavía sonriendo, hablando de colores para pintar y nombres para el bebé, sin sospechar nada. Pero yo ya había visto lo que traía en su bolso. Cerré la puerta con seguro y empujé mi máquina de coser pesada frente a ella. No tenía miedo, tenía la mente clara. Abrí el celular, revisé mis capturas de pantalla y creé una nueva carpeta que llamé pruebas. Esto ya no era familia. Era fraude. Y ahora tenía con qué comprobarlo. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer y empecé a empacar, no con cajas, sino con información. Le llamé a mi amiga Iris, una agente de bienes raíces ya retirada que ahora vivía en un pueblito a unas horas, cuidaba sus rosas y nunca contestaba los mensajes de su ex. Iris no preguntó por qué le hablaba a las 6:11 de la mañana. Solo dijo: «Dime qué pasa». Y le conté todo. Paso por paso. Desde la cena de cumpleaños hasta el show de Ashley con su embarazo falso. Los papeles, el plan que se traían a escondidas, toda la historia falsa que querían hacer parecer bonita. Iris escuchó sin interrumpir y luego me dijo: «Tienes que irte antes de que se den cuenta que ya sabes lo que están haciendo». Me ofreció ayudarme a vender el departamento de forma discreta, solo con su red de compradores de confianza. Nada de publicar en internet, ni fotos, solo de boca en boca con gente que paga en efectivo. O vas a recibir un poco menos, me advirtió, pero eso evita que ellos puedan meterse o frenar la venta antes de que se cierre. Acepté en ese mismo momento. Durante los siguientes 3 días, fingí que no pasaba nada. Le escribí a Daniel mensajes cortos y amables. Le di me gusta a las nuevas fotos del cuarto de Ashley que subió a Instagram. Una noche subí yo también una foto de mi cena, pastel de carne y puré de papa, con un mensaje diciendo que no hay nada como la comida casera. Quería que pensaran que seguía siendo la misma, que todavía era buena, tranquila, fácil de engañar. Mientras tanto, ya estaba viendo una propiedad chiquita. Iris me ayudó a encontrar una cabaña de 2 recámaras, a 2 estados de distancia, en un pueblo tranquilo junto a un lago. Nadie me conocía ahí, nadie conocía a Daniel. Las fotos del anuncio mostraban una cocina vieja y un patio cuarteado, pero no me importó. Era privado. Era mío. El dueño era un señor viudo que buscaba algo más pequeño. Aceptó venderme si le pagaba en efectivo, sin regateos. Nos dimos la mano al día siguiente. Mientras Daniel pensaba que yo veía programas de cocina, yo ya estaba moviendo dinero y organizando una mudanza. Escogí solo las cosas importantes, sin decirle a nadie. Le pedí ayuda a Frank, un señor de la iglesia con camioneta, que no hizo preguntas. Él empacó las herramientas viejas de mi esposo, la vajilla de la familia, y las cajas con fotos del ático. Todo en un día. Al portero del edificio le dije que me iba por tiempo indefinido y que no le diera información a mi familia sin mi permiso. Levantó una ceja, pero dijo que sí. Luego fui a la oficina de arrendamiento y puse a Iris como mi contacto de emergencia. Cambié mi dirección de correo a un apartado postal en la nueva ciudad. Y empecé a redirigir mi correspondencia por correo, con una fecha de inicio 2 semanas después para que no sospecharan. Hasta llamé a la compañía de luz y pedí que la cortaran en unos días, usando como excusa que me iba a vivir con un familiar para recuperarme de salud. La señora del teléfono me dijo lo siento mucho, como si alguien hubiera muerto, pero yo no le corregí. Todos los días me mostré tranquila, con voz amable. Dejé que Daniel pensara que yo era débil. Dejé que Ashley creyera que estaba agradecida. Pero mientras tanto, yo estaba desarmando todo su plan en silencio. ¡Ay, mi cielo! Al 4.º día, Ashley me mandó un video por mensaje. Estaba sentada en mi sala, hablando de traer de vuelta la calidez al lugar. El pie de foto decía: «Pronto será nuestro, pero siempre el legado de la abuela». Ya tenía 2.000 vistas. No lloré.
Le tomé captura y lo guardé como prueba. Esa noche, dejé una sola pista. Puse una maleta vacía en el pasillo, justo donde Ashley pudiera verla cuando entrara sin avisar, como siempre. Ella iba a pensar que me iba de viaje por unos días. Se lo diría a Daniel. Ellos iban a creer que todavía tenían tiempo. Pero no era así. Yo me iría antes de que acabara la semana. Y para cuando se dieran cuenta, las llaves ya estarían en manos de otra persona. Lo único que dejaría sería un archivero con llave. Y el olor a lavanda en las cortinas, ese que nunca iban a poder quitar. Todo pasó un martes por la tarde. Justo había terminado una llamada con la compañía de títulos, confirmando que la venta del depa se cerraba en 72 horas, en efectivo, sin problemas. Iris lo había dejado todo listo. Colgué y tocaron la puerta. Fuerte. Insistente. Nada amable. No contesté. Me quedé parada en el pasillo, en silencio, escuchando. Volvieron a tocar, y luego oí una voz. Mamá, abre la puerta, era Daniel. No me moví. Sabía que iba a intentar usar su llave. Pero también sabía que ya había cambiado la cerradura hacía 2 días. Nadie lo sabía. Escuché cómo trató de meter la llave, cómo no entraba, cómo se desesperó. Y luego empezó a tocar más fuerte. Mamá, necesito hablar contigo. Esperé. Después de un rato, dejó de intentar abrir y empezó a hablar por la puerta. Y mira, no me contestas los mensajes y Ashley está hecha un mar de lágrimas. Necesitamos saber qué está pasando. No respondí. Me recargué en la pared, con los brazos cruzados. Nos enteramos de lo del agente de bienes raíces, dijo. Iris le habló a alguien que conocemos. Estás vendiendo la casa. ¿Es en serio? Silencio. Estás saboteando a tu propia familia. ¿Sabes lo que eso significa? Más silencio. Su voz bajó, como si estuviera dolido, como si creyera que yo estaba justo detrás escuchándolo. Si no abres esta puerta y hablas como una adulta, te juro por Dios que voy a hacer lo que sea necesario por la vía legal. Se fue después de eso. Pero dejó algo. Un sobremetido por debajo de la puerta. Casi igualito al que me habían dejado antes. Dentro venía una hoja impresa, formal, con letra de máquina. Era una solicitud para revisar si yo podía seguir viviendo ahí, firmada por un asistente legal de un despacho que no conocía. Tenía una parte resaltada que decía: pendiente de posible solicitud de tutela médica. Tomé el papel y lo dejé sobre la mesa. Luego me senté. Y llamé a mi abogada. Contestó antes del segundo timbrazo. Le leí la frase en voz alta. Ella suspiró y me dijo: están subiendo el tono. Van a intentar hacerte quedar como si no estuvieras bien de la cabeza. No solo están metiendo presión, están armando un caso en tu contra. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con mi caja fuerte abierta. Saqué todos mis papeles importantes y me puse a organizarlos. Copié archivos, grabé un video donde explico mis decisiones financieras, con fechas y horas. Lo mandé por correo a una carpeta segura que mi abogada podía revisar. También le adjunté una lista con cada movimiento que hice. Cada captura de pantalla, cada mensaje. Expliqué todo clarito, sin titubear, con los datos bien puestos. Mostré el contrato de compra del departamento. La oferta de la cabaña, el reporte de inspección. Estaba cansada, pero todo tenía que estar perfecto. No solo estaba protegiendo mis cosas. También estaba cuidando mi mente. Porque el día que alguien dice que estás perdiendo la memoria, la gente ya no te cree, aunque sí te acuerdes de todo. Al día siguiente, Ashley llegó sola. Ni tocó el timbre. Se paró en el pasillo y empezó a gritar tan fuerte que los vecinos se asomaron por sus ventanas. Te estamos intentando formar una familia y tú eres una cruel. Y gritaba. Tú dijiste que aquí íbamos a tener un hogar. Dijiste que éramos bienvenidos. Tenía el celular en la mano y vi que la lucecita roja estaba prendida. Estaba grabando. Abrí la puerta apenas tantito,
para que se viera que yo estaba ahí. Pero no lo suficiente como para que se oyera bien lo que decía. Solo le dije una palabra. Vete. Y su celular lo captó, ella llorando y yo con cara seria. Esa misma noche subió un video a sus redes que tituló: Cuando tu propia familia te traiciona, un embarazo sin hogar. Le puso música triste, transiciones dramáticas. Y en pocas horas ya tenía más de 4,000 me gusta. La gente comentaba cosas como: ¿cómo puede una madre hacer eso? ¡Qué asco! Típico de una señora egoísta de la generación boomer. No merece tener nietos. Hice captura de pantalla de todo. Guardé cada publicación. Y se lo mandé todo a mi abogada. Al día siguiente, Daniel me mandó un mensaje con una sola frase. Si quieres evitar problemas legales, firma el documento adjunto y nos olvidamos de todo esto. Era un PDF, un contrato para transferir la escritura del departamento. Ashley ya lo había firmado. Daniel también. Solo faltaba mi firma. Lo reenvié sin abrirlo. Y por primera vez en días, le respondí a Daniel. Te atenderán en una semana. No me vuelvas a buscar. Después de eso apagué mi celular. Al atardecer ya tenía todo listo, mis maletas hechas, las llaves preparadas y una notita para los nuevos dueños. Todo aquí es suyo ahora, menos el silencio, ese me lo llevo yo. Salí a las 4:35 de la mañana, justo antes de que el cielo empezara a aclarar. Las calles estaban tranquilas, y lo único que se escuchaba era el sonido de mi maleta rodando sobre el pavimento viejo, afuera del departamento donde viví 32 años. No volteé para atrás. Iris me esperaba 2 pueblos más allá, con un café calientito y una sonrisa que decía más que cualquier palabra. La cabañita estaba a unas 4 horas, escondida junto a un lago, rodeada de árboles y puro silencio. Y cuando llegué, no abrí las maletas enseguida. Me quedé parada en la cocina vacía. Y solté un suspiro tan largo, que sentí como si hubiera aguantado la respiración por meses. No toqué el celular. Sabía lo que iba a encontrar, y no me equivoqué. Cuando por fin lo encendí, 3 días después. Había 37 llamadas perdidas, 19 mensajes de voz y más de 60 mensajes de texto. Casi todos eran de Daniel, algunos de Ashley y varios de números desconocidos. Pero lo que me dio más coraje fueron los mensajes del grupo familiar. Primos, tías, amigos, hasta mi propia hermana, todos estaban metidos. Ashley les mandó el video donde la corrí. Y Daniel escribió un mensaje larguísimo diciendo que los había abandonado justo cuando su bebé iba a nacer. Que les había dado la espalda y me había ido como cobarde. La mentira del bebé seguía viva. Y lo peor, es que la gente les creyó. No respondí ningún mensaje, pero los leí todos. Y sentí como si me echaran agua helada. Gente a la que ayudé cuando no tenían para pagar la luz. A la que invité en Navidad. A la que abracé cuando perdieron a sus papás. Ahora me decían cosas como: ojalá recuperes la cabeza. La familia es lo primero. Me di cuenta de que Daniel no solo estaba cambiando la historia. Se estaba haciendo pasar por la víctima. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Mi sobrina Melissa, la que nunca tragó a Ashley, me mandó un mensaje privado. Tía Mary, no me creo nada de esto. ¿Estás bien? Le contesté. Sí. Estoy bien y a salvo. Ella me mandó un emoji de corazón y escribió: llámame si algún día necesitas apoyo. No lloré. Pero lo sentí en el corazón. Esa lealtad calladita. Me recordó que no todos se dejaron engañar. Al día siguiente, mi abogada me llamó para confirmarme que la venta ya estaba cerrada. El dinero ya estaba en mi cuenta. Y la propiedad, legalmente, ya no era mía. Legalmente, el departamento ya no era mío ni de Daniel. Le pregunté qué pasaba con las amenazas de tutela. Me dijo: no se van a arriesgar a demandar ahora. Lo superaste en estrategia, y lo que cuentan en redes no va a funcionar en la corte, cuando mostremos el calendario real. Pero sí deberías actualizar tu testamento ya mismo. Yo ya lo había hecho semanas antes.
Ahora todo estaba en un fideicomiso comunitario que ayudaba a mujeres mayores que empezaban de nuevo, la cabaña, mis ahorros, hasta la póliza de seguro de vida que tenía desde hace años. Daniel y Ashley no solo quedaron fuera, sino que tampoco podían impugnarlo legalmente. Esa noche le mandé la copia final a mi abogada por correo. Me serví un vaso de agua y me senté en el porche de la cabaña, viendo cómo el sol se ocultaba entre los árboles. Estaba tranquila, no sola, solo con la mente clara, abierta y en silencio. Mi celular vibró una última vez antes de apagarlo para dormir. Era Daniel. Sin saludos, ni disculpas. Solo dijo que si papá me viera ahora, se disgustaría. No contesté. No hacía falta. Sabía exactamente qué diría mi papá si estuviera vivo. Diría que debería haberlo hecho antes. Luego empezó todo. Llegó un paquete. Sin remitente, sin nota, solo una caja blanca delgada, sin nada más. La puerta principal de la cabaña estaba envuelta con papel de seda y cinta, como una ofrenda de paz. Dentro había una ecografía enmarcada y una tarjeta que decía: ¿podemos empezar de nuevo? A y D. La imagen parecía real a simple vista, pero ya la había visto antes. Ashley había publicado esa misma ecografía meses atrás, de una app de embarazo, como imagen de un tablero de visión. La habían impreso, enviado por correo y enmarcado. La dejé en la mesa de la cocina y no la volví a tocar. 2 días después llegó un correo. Asunto: cena. Mensaje: estaremos en tu zona este fin de semana. Hablemos. Sin presiones, solo familia. No contesté. El sábado por la noche, cerca de las 6:40, vi luces en el camino de grava. Justo cuando el sol se estaba poniendo entre las copas de los árboles, vi desde la ventana de la cocina como una camioneta plateada se estacionaba al pie del sendero. Salieron muy arreglados para una visita sorpresa. Ashley con tacones, Daniel con su chaqueta vieja y una botella de vino. No abrí la puerta. Solo los dejé llamar. Primero bajito, después más fuerte. Mamá, llamó Daniel, solo queremos hablar. Condujimos hasta aquí. Me quedé adentro con las luces apagadas, las manos en el respaldo de una silla, inmóvil, sin reaccionar. La voz de Ashley se unió a la suya, con emoción fingida y quebrada. «Estás dejando fuera a tu nieto», gritó. «¿Eso quieres?» No respondí. No hacía falta. Se quedaron afuera 22 minutos. Lo conté. Al final dejaron la botella de vino en el escalón y se fueron sin decir nada. La etiqueta decía perdón Pinot Noir. La tiré por el desagüe. Esa noche, Daniel mandó un último mensaje. «Tú ganas. Espero que valga la pena perder a tu familia». No respondí. Solo tomé una captura de pantalla, la guardé en mi carpeta y borré su contacto para siempre. A la mañana siguiente, tomé café con mi nueva vecina, Clare, que se había mudado después de divorciarse de su esposo de 40 años. Y había empezado un pequeño negocio de telenovelas desde su garaje. Se rió cuando le conté lo de la ecografía falsa. «La gente se atreve a hacer cosas cuando hay dinero de por medio», dijo. «Pero tú no les diste lo que querían. Eso te convierte en un peligro para ellos ahora». Asentí. Sentirme peligrosa era algo nuevo. Y se sentía bien, correcto. Esa semana compré un nuevo huerto, planté tomillo y menta. Y me uní a la cooperativa local. Cuando el teléfono volvió a sonar el viernes, era un número que no conocía. Dejé que cayera directo al buzón. Pero la curiosidad ganó y le di play. Era Ashley. «Hola Mary, soy yo. Sé que todo se complicó. Pero todavía queremos dejar una puerta abierta para el bebé, para el futuro. Por favor, llámame». Lo borré. La única puerta que importaba era la que nunca volverían a cruzar. No fue nada dramático, ni oficinas elegantes, ni familiares llorando. Solo una reunión tranquila con un café solo en el escritorio de mi abogada, una mañana nublada de jueves. La firma final, que ya sabía en el fondo de mi corazón.
Daniel y Ashley quedaron oficialmente fuera de todo. Sin cláusulas para que pudieran volver, sin segundas oportunidades. Solo un documento que decía que todos mis bienes. Desde la cabaña hasta mis ahorros y hasta el marco plateado de mi mesita. Ahora eran para un fondo comunitario que hice a nombre de mi esposo. Para ayudar a mujeres mayores que escapan de abusos financieros o emocionales en sus familias. Mi abogada, Annette, me dio una copia impresa mientras revisaba cada página. Y ya está hecho, dijo. Si lo impugnan, van a perder. El papel está bien hecho y es irrompible. Asentí y tomé la carpeta, sintiendo su peso como si fuera una armadura. 2 días después, Melissa llamó. Creo que Daniel ya sabe, dijo. Ha estado subiendo esas imágenes de indirectas pasivo-agresivas otra vez. La traición siempre viene de los que están más cerca, esas cosas pasan. Ashley cambió su biografía en Instagram a solo familia elegida. Me reí por primera vez en semanas, fuerte y breve. Que siga citando, dije. Perdieron el derecho a usar mi nombre cuando intentaron robarlo. Una semana después. Recibí una carta de la Junta de la organización benéfica. Confirmando que la cuenta ya estaba abierta. Con el nombre de Fondo de Salida Silenciosa. Y que mi primer depósito ya estaba ahí. Leí los documentos 2 veces antes de guardarlos en el armario, junto a mis tés. Esa noche abrí una botella de agua con gas y me senté afuera. Mientras la brisa del lago soplaba. Viendo fotos del departamento que ya no era mío. Una familia nueva se había mudado. Jóvenes, sencillos, normales. Sin planes de guardería, sin dramas, solo sonrisas. En una sala limpia, sin filtros. Y al fondo, vi la vieja estantería que mi esposo construyó. Todavía estaba ahí. No la habían tirado. Le pusieron plantas. Fue como un cierre. Más tarde esa noche, sonó mi teléfono. Era un mensaje de un amigo de universidad de Daniel. Su compañero de cuarto, nada menos. Vi lo que hicieron, escribió. Tenías razón en cortarles el contacto. Ojalá mi mamá hubiera hecho lo mismo antes de que mi hermana la dejara sin nada. Le respondí solo, gracias. Porque la verdad era que no solo me había protegido, sino que le puse nombre a algo que millones sufren y nunca dicen. Ya estaba cansada de quedarme callada. Mientras ellos seguían en sus cámaras de eco de mentiras y quejas falsas. Yo había reescrito el final que ellos pensaban que podían escribir. No les di pelea. Les di silencio, y eso, estaba aprendiendo. Era más fuerte que cualquier grito que pudieran hacer. 6 meses después. Estaba en el porche trasero de mi cabaña, descalza. Con las manos envueltas en una taza de té de menta caliente. De las que yo misma había plantado. Viendo una fila de pájaros que volaban en el cielo. Como una cuerda tirada sobre el lago. No había tenido noticias de Daniel ni de Ashley en más de 2 meses. Desde que salió la orden legal que les prohibía contactarme por herencia o cualquier asunto de la sucesión. No impugnaron el testamento. No lo intenté de nuevo. Creo que por fin entendieron que me había ido. No solo físicamente, sino por completo. Como si la versión de mí que ellos manipularon hubiera hecho las maletas y desaparecido para siempre. Ahora vivía diferente. Mañanas en el jardín, tardes como voluntaria en el centro comunitario. Noches aprendiendo ajedrez con Clare. Que juraba que tenía instinto asesino bajo tanta educación. Había hecho amigos de verdad. Que nunca preguntaban por dinero ni solo sonreían cuando necesitaban algo. La cabaña se había vuelto más que un refugio. Era un nuevo comienzo. Volví a cocinar. Reí a carcajadas. Dormí sin aferrarme al teléfono como si fuera un arma. El día antes de mi cumpleaños. Recibí una carta de Melissa con una foto de su hija recién nacida. Y una nota que solo decía. Si crece y es aunque sea la mitad de fuerte que tú. Algo habré hecho bien. La pegué en la nevera con un imán de girasol. Y lloré esas lágrimas silenciosas que no duelen. Las que limpian lo último de algo.
Esa noche me senté a la mesa y entregué un cheque a un refugio que ayuda a mujeres mayores a salir del control financiero. Lo firmé y le puse las palabras, úsalo bien. Lo envié. Mientras el sol se escondía detrás de los árboles y la brisa movía suave las campanillas que colgué de un gancho viejo de pino, mi teléfono vibró otra vez, de un número que no conocía. Ni me moví. Ni siquiera lo vi. Lo apagué y lo guardé en un cajón. Ya no lo necesitaba, porque esta vida que había construido, sin público, sin actuar, sin que nadie aplaudiera por algo que ellos ayudaron a destruir, finalmente era mía. La cabaña estaba en silencio, y yo también. Y por primera vez en años, ese silencio no se sentía como algo que faltaba. Era paz. Permanente. Definitiva. Justo como la quería. Justo eso es lo que ellos no iban a volver a tocar.